La palabra Elohim es uno de los términos más discutidos en los estudios bíblicos, y su análisis requiere distinguir entre forma lingüística, uso textual y contexto histórico. Desde el punto de vista gramatical, Elohim es una forma plural del sustantivo semítico el, que significa Dios. El sufijo im indica plural masculino en hebreo. Sin embargo, este dato por sí solo no determina su significado teológico. En la mayoría de los casos dentro del Tanaj, Elohim se utiliza con verbos en singular cuando se refiere a Dios. Esto sugiere un fenómeno lingüístico donde una forma plural no implica multiplicidad numérica, sino grandeza, autoridad o totalidad. Desde la crítica textual y literaria, Elohim no es un término exclusivo para el Dios de Israel. Se emplea también para referirse a otras entidades, dioses extranjeros, seres celestiales e incluso autoridades humanas. Un ejemplo claro aparece en Éxodo 7:1. Te he puesto como Elohim para Faraón. Aquí Moisés, un humano, es llamado Elohim. Esto no implica que sea Dios en esencia, sino que actúa como representante con autoridad. Y claramente, ser llamado Elohim no lo convierte en múltiples personas. El trasfondo cultural refuerza esta idea. En textos ugaríticos, contemporáneos al antiguo Israel, aparece el término Ilm, cognado de Elohim, para referirse a un consejo de dioses presidido por una deidad suprema. Este paralelismo insinúa que el uso temprano de Elohim pudo desarrollarse en un contexto donde lo divino se concebía en términos colectivos o jerárquicos. No obstante, el desarrollo teológico dentro del texto bíblico muestra una evolución. A medida que avanza la tradición israelita, Elohim se consolida como una referencia al Dios único de Israel, desvinculándose progresivamente de cualquier noción de pluralidad real. Este proceso es consistente con una transición desde formas tempranas de monolatría hacia un monoteísmo más definido dentro del Tanaj. El texto central del monoteísmo judío es Deuteronomio 6:4, conocido como el Shema. No es un verso cualquiera, es la declaración más importante del monoteísmo de Israel. No se trata de una interpretación moderna, sino de una comprensión arraigada en el contexto histórico, tanto antes como después del primer siglo. En este pasaje no se describe cómo es Dios internamente, se afirma algo más directo y contundente. Yahweh es el único Dios de Israel. El contexto histórico apunta al periodo del rey Josías, cuando el monoteísmo comenzaba a consolidarse. Es ampliamente aceptado en la academia que el Deuteronomio es posterior a Moisés, situándose en un momento en que Israel estaba rodeado de culturas con múltiples dioses. Frente a ese entorno, el Tanaj responde con una afirmación radical. Solo Yad-Vajé es Dios, y es uno. Además, el judaísmo del primer siglo, que preserva el idioma y su contexto original, nunca interpretó estos textos en clave trinitaria. La palabra hebrea ejad significa uno. No es una categoría filosófica compleja, sino un término básico que se usa en distintos contextos: un rey, un día, una persona. Es cierto que puede describir una unidad compuesta, dependiendo del contexto, como en la expresión una carne, pero en otros casos, como un rey, claramente se refiere a un individuo. Por eso el contexto es clave. Y en la gran mayoría de los casos, ejad simplemente significa uno. Cambiar su significado únicamente en el Shema resulta arbitrario. Algunos argumentan que, si se quisiera expresar una unidad absoluta, se habría utilizado la palabra hebrea yahid. Sin embargo, yahid no significa el número uno, sino más bien único, solitario o hijo único. No es la palabra estándar para contar, ni para afirmar unicidad numérica. Por eso, el uso de ejad en el Shema es completamente coherente con la intención del texto. Todo esto responde a un contexto histórico, donde se adoraban múltiples dioses, incluso figuras asociadas a Yahweh, como Ashera. En ese escenario, el monoteísmo se impone en Judá como una afirmación clara. Solo hay un Dios, y ese Dios es uno. En conclusión, vemos una evolución teológica en el pensamiento religioso en Judá. Esto tomó un giro decisivo.
En medio de culturas internas llenas de dioses, se afirmó una idea radical. Solo Yahweh debía ser adorado. El centro de esta declaración, que está en el Shema, que proclama con claridad: Yahweh es uno, no describe su naturaleza interna, sino su exclusividad frente a cualquier otro dios.